Señoras y señores, esa es mi impresión. Este fin de semana tuvimos una de las carreras más caóticas en territorio australiano, muy posiblemente. Bienvenidos todos una vez más a mi canal de YouTube de la chica de la F1. Esta vez sí llegamos puntuales con todo el análisis, y es que si bien se nos viene un mes de ausencia de Fórmula 1, tenemos mucho tema por hablar tras lo que fue una de las carreras más caóticas en territorio australiano, y creería que la más caótica de la categoría desde Arabia Saudita 2021. 8 pilotos abandonaron, 3 banderas rojas, polémica por sanciones, peleas internas y mucho más que empezaremos a analizar ya mismo. La primera pregunta que tenemos que hacernos evidentemente está relacionada con el caos. ¿Cómo es que el jueves parecía que podía ser una carrera tranquila y terminó siendo una carrera de Mario Kart sin necesidad de lluvia? Aquí hacemos un pequeño resumen para todas las personas que no pudieron ver la carrera o que se quedaron dormidos. Desde la largada tuvimos acción con Verstappen perdiendo la primera posición con los Mercedes y también con Leclerc abandonando tras un roce. Sin embargo, eso se quedaba corto con lo que tendríamos después, pues Albon arruinaba un gran fin de semana saliéndose de la pista en un aparatoso accidente que dejó la pista llena de grava. Allí vino el safety car y luego la primera bandera roja que perjudicó a Russell, quien había acabado de ir a los pits y perdía varias posiciones. Ahora bien, luego iría a abandonar por un problema de motor, así que eso no terminaría siendo relevante. La segunda bandera roja llegó gracias a un accidente de Kevin Magnussen que chocó contra la pared, ocasionando que su neumático trasero derecho saliera volando por la pista. El problema no fue solamente la llanta voladora, sino todo el debris que dejó, algo que evidentemente forzó una nueva bandera roja faltando pocos giros para el final. Largada detenida, y si creían que ya habíamos tenido suficiente caos, esto apenas estaba iniciando, pues en ese relanzamiento Sainz chocaba a Alonso haciendo que este cayera hasta el fondo de la grilla. Checo se iba afuera esquivando un Alpine, Sargent se cargaba de bris y Gasly arruinaba el carrerón que hacía llevando contra el muro a su compañero de equipo Esteban Ocon. Una nueva bandera roja antes de que terminara el primer sector y todos a boxes. ¿Qué sucedía? Lo mismo que pasó en Silverstone 2022. La bandera roja llegó antes de que todos los pilotos cruzaran la primera línea del safety car, por lo que en teoría las posiciones al salir debían volver a ser las del relanzamiento caótico. Esto le regresaba al podio a Alonso, pero nos dejaba una penalidad bastante polémica de 5 segundos a Carlos Sainz, de la cual vamos a hablar más adelante. Aquí el drama es una espera de 30 minutos para que finalmente nos diera una largada detenida, sino una vuelta bajo safety car para cerrar la carrera. Un final un poco agridulce, pero que no apaga todo el caos que tuvimos en 58 vueltas. La pregunta aquí es, ¿qué factores pudieron influir para que tuviéramos una carrera tan accidentada? Aquí tenemos varios aspectos a analizar, y si hacemos una reflexión de lo que vimos durante todo el fin de semana, podemos encontrar que desde los primeros libres el panorama era bastante accidentado. Varios pilotos se salieron de la pista, trompos y mucho más. Sin embargo, pensábamos que se debía únicamente a que la pista estaba muy verde, recordemos que es un circuito semipermanente y pues que iría mejorando con el fin de semana. Evidentemente no fue así. En lo personal creo que hay varios factores. Uno de ellos es el tema clima. Definitivamente Melbourne presentó muchos retos en este sentido con la lluvia del viernes, las temperaturas más bajas de lo acostumbrado que afectaron las condiciones del trazado, zonas resbaladizas que también afectaron a varios, y además de que pues esto influye en que los equipos como Red Bull demoraran un poquito más en calentar las gomas, algo que claramente generaba un problema. Segundo, creo que los pilotos y los equipos no habían terminado de asimilar los cambios implementados el año pasado. Las nuevas zonas de DRS también tuvieron un impacto en la manera en que se debía afrontar el circuito, la vuelta, y esto pudo haber influido. Ahora bien, que no se nos olvide que si bien es un circuito semipermanente, Albert Park pues puede seguir entrando en la categoría de circuito callejero, y eso siempre amplía las probabilidades de cometer algunos errores. ¿Qué añado como factor? Las decisiones de los comisarios. Y a ver, no digo que estén mal, pero una largada detenida después de una bandera roja siempre va a representar más riesgos con rolling start. Yo, personalmente, soy fan de que tengamos largadas detenidas cuando esto sucede, simplemente por el espectáculo, pero hay que ser claros en que esto abre la puerta a más accidentes, y más aún cuando faltan 3 vueltas y te puedes estar jugando una posición. De lo general nos vamos a lo específico, y es que ya habiendo hablado del caos a grosso modo, tenemos que ir al fondo, al detalle por detalle, iniciando con el ganador. Verstappen la tuvo fácil para ganar en Australia. Contrario a lo que muchos piensan, coincido con las declaraciones del neerlandés después de la carrera. No la tuvo tan fácil como en Bahrein. ¿Pero acaso no tenía una ventaja cómoda antes de la última bandera roja? Sí, pero lo sufrió empezando con la largada. Que ambos Mercedes lo adelantaran en la primera vuelta no fue una buena señal, y fue algo que de entrada significó un panorama adverso que, como confesó, lo obligó a tener mucho cuidado, pues los Mercedes tenían mucho por ganar y él mucho por perder.
Sí, es verdad que tenía un ritmo de carrera superior, pero decir que fue pan comido volver a recuperar esas posiciones, pues tampoco. Como si fuera poco, el vigente campeón tuvo un susto más adelante que nos alcanzó a paralizar el corazón a todos. Una salida de la pista buscando los límites que pudo corregir a pesar del bloqueo de llantas. No fue tan trámite como muchos pensaban y las banderas rojas también amenazaron con volver a ponerlo en aprietos. De hecho, yo la verdad sí alcancé a pensar que se le iba a complicar bastante y que no se le iba a dar la victoria. Ahora bien, todo esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Red Bull es menos dominante? Es una pregunta que puede malinterpretarse y a ver, no quedan dudas de que Red Bull sigue siendo la escudería número 1 y la gran favorita para ganar todas las carreras. Sin embargo, sí creo que ya no lucen tan invencibles por varios motivos. Empecemos por un gran problema que tuvieron durante todo el fin de semana, la bendita fiabilidad. El viernes fue Max quien sufrió muchísimo con los cambios y con los frenos, algo que ya había vivido en cierta forma en Arabia Saudita. Que a pesar de eso haya logrado hacer el mejor tiempo es un misterio que solamente entiende él, pero no la pasó para nada bien. El sábado fue el turno de Checo con unos terceros libres en los que no pudo sacar una vuelta limpia por todos los problemas que tenía con el auto y que le impedían tener confianza en él, en la cual no mejoraron y eso terminó afectándole en la Q1 donde se fue a la grava sin poder marcar un tiempo para largar último. Segundo, da la sensación de que el ritmo es un poco menos demoledor y de que si bien hay una superioridad, esta puede irse atenuando poco a poco. A pesar de que Max ganó, como dijo antes, creo que no la tuvo tan fácil y la sensación que me queda a mí ya no es la de que Red Bull va a arrasar con todo de principio a fin, sino que la sensación que me queda es que tienen que aprovechar ahora para sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pues esa ventaja puede desvanecerse más pronto de lo que muchos creemos. Para cerrar el tema de Max y poder irnos con Checo tenemos que hablar de la primera polémica de este video y que tiene que ver con esta imagen. Verstappen debió haber sido penalizado por aparentemente salirse del cajón de la grilla. Allí pareciera que sí, pero la realidad es que no y aquí les explico por qué, pues cuando yo vi la foto también cometí el error de afirmar que estaba claramente afuera y que debería sancionarse. En la imagen anterior, a simple vista, es decir, sin detallar, Max se ve muy adelantado. Sin embargo, lo que indica el reglamento y más precisamente el artículo 48.1 que les estoy mostrando en estos momentos es que para que haya posición incorrecta los neumáticos deben estar fuera de la línea, cosa que como vemos en esta otra toma que es muy buena, no sucede. ¿No me creen a mí? Créanle a Toto Wolff, quien en la televisión alemana afirmó que no había ninguna irregularidad en lo de Verstappen y que no iban a protestar. ¿De verdad creen que si existiera una mínima posibilidad de que lo de Max fuera ilegal, Toto lo dejaría escapar sabiendo que una sanción podía traducirse en un triunfo de Lewis? Por supuesto que no. Así que amigos, aquí no hay amaño ni favoritismo con Verstappen. Sencillamente no es ilegal y punto. Ahora muchos dirán, ¿por qué Alonso y Ocon sí los penalizaron? ¿No era lo mismo? Lo de los excompañeros de equipo es un tema diferente, pues se salieron fue de costado y en imágenes como esta se ve que el nano sí se excede de esa línea blanca, por lo que sí tenemos una infracción. Por favor, no nos armemos películas ni telenovelas dignas de Televisa donde no las hay. Pasemos a Checo Pérez, que sé que a muchos les interesa lo que sucede con el piloto mexicano, y empecemos con el drama. ¿Por qué tuvo tantos problemas el sábado? No era un tema de piloto, era un tema de auto. El tapatío estuvo mucho tiempo sin rodar y una vez salió a la pista, los problemas con los frenos que ya había alertado Max en Arabia Saudita fueron mortales y le impidieron poder sacar una vuelta limpia en la práctica 3. Se salió de la pista en numerosas oportunidades y cuando parecía que por fin podía encajar un buen tiempo, un tiempo decente, el tráfico lo impedía. Todo mal. ¿Qué pasó? Que el equipo no solucionó el problema de la práctica 3 a la cual estos persistieron y eso terminó en un problema con los frenos que complicó a Checo e influyó en que terminara en la grava. Helmut Marko salió a afirmar que había sido un fallo de cálculo de Checo por la pista resbaladiza, pero para mí queda muy claro en el video que había un problema con el auto y que esto influyó. Creo que al austriaco no le queda bien negar que hay un problema de fiabilidad que no han podido solucionar y que no solo ha afectado a Checo sino también a Max, el viernes y en Arabia Saudita. Todo esto llevó a que muchos sacaran conclusiones y defendieran a capa y espada que Red Bull estaba saboteando a Checo. ¿Verdaderamente hay un complot de los toros con el mexicano? Mi respuesta seguramente no le va a gustar a muchos y es que por supuesto que no. Eso sí, como de costumbre les traigo mis argumentos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Empecemos diciendo que Checo no ha sido el único afectado por estos problemas de fiabilidad. De hecho, Max los tuvo primero en Arabia Saudita en la Q2 cuando se quedó sin tiempo, precisamente por eso. Incluso en Australia sufrió el viernes también por fiabilidad. ¿Podemos hablar de complot cuando ambos pilotos han sufrido por fallos técnicos? Yo personalmente no lo creo. Aquí no se trata de que estén saboteando a Checo, se trata de que el RB19 no es tan fiable como se creía y si no fuera por un cohete que es, estaría verdaderamente en aprietos. Un día le puede tocar a Max, otro a Checo, pero ninguno está exento de estas situaciones. Ahora bien, pregunta seria. ¿En serio creen que a Red Bull le conviene que a Checo le vaya mal por proteger a Verstappen?
Por supuesto que no les conviene. El campeonato de constructores es donde está el dinero y Red Bull no se va a arriesgar a perder puntos claves allí solamente por complacer a Max y a los Verstappen. Que el neerlandés es prioridad, eso siempre lo hemos sabido, pero eso no significa que vayan a sabotear a Checo y meterle la mano al auto para perjudicarlo. Con todo respeto, creo que muchos se están armando una película que ya está cruzando los límites. Ya que tocamos este tema, me parece pertinente hacer una reflexión adicional, y es que respeto las opiniones diferentes, pero creo que colocar a Checo en un papel de víctima y a Max en uno de villano no le hace para nada bien al mexicano. Muchos argumentan que en Red Bull hay un ambiente tóxico hacia Checo, pero solitos se encargan de llevar la toxicidad con el odio en redes, las teorías conspirativas y mucho más. Eso solamente perjudica a Checo y no le ayuda en su misión de pelearle a Max. Si queremos que Pérez verdaderamente le dé la pelea, empecemos a dejar de verlo como una víctima en todo esto. Checo no necesita que lo defendamos a capa y espada, lo único que necesita es superar a Verstappen en la pista y eso depende de él y no de nosotros. Cerrando la parte del complot que para mí no existe, hablemos de lo positivo y es la remontada de Checo, para lo cual quiero que nos preguntemos ¿cuáles fueron los factores que influyeron para que remontara 15 posiciones y fuera el piloto del día? Y es que Checo largó desde el pit lane y terminó quinto, un gran resultado que se debe a varios motivos. Empecemos diciendo lo obvio, el RB19 es un cohete y evidentemente eso ayuda. Podemos ser mentirosos y decir que un Williams lograría exactamente lo mismo. Sin embargo, esto lo dije en mi TikTok y lo repito. Un buen auto puede simplificar una remontada, pero se necesita un piloto que la pueda ejecutar bien. Max lo hizo en Arabia Saudita y Checo lo logró aquí en Australia. Ahora muchos dirán que las circunstancias también influyeron y están en lo cierto. 8 autos no terminaron la carrera y los safety cars ayudaron a recortar distancias. Esto es muy cierto y no lo podemos negar. Sin embargo, lograr salir limpio de todo ese caos también tiene su mérito y más cuando vienes desde atrás, así que en lo personal me parece que Checo es un justo merecedor del piloto del día. Pero ya mucho Red Bull cuando tenemos tantos temas por tocar, siguiendo por la gran sorpresa de este fin de semana que es Mercedes. ¿Cómo lograron dar semejante salto de calidad en relación a Bahrein y Arabia Saudita para meterse en el podio sin heredar absolutamente nada? Es una pregunta difícil de responder. La escudería alemana nos sorprendió a todos y sería mentiroso decir que esperábamos que tuvieran este rendimiento. Para mí hay algo que es clave y es que no solamente mejoraron a una vuelta, sino que también mostraron un ritmo de carrera tremendo. En quali nos sorprendieron con Russell segundo, Hamilton tercero, pero digamos que eso no fue lo más novedoso, pues como dijo Alonso, Mercedes se queja de tener un auto de Q1 y en realidad son rápidos. Lo que a mí sí me sorprendió verdaderamente fue lo bien que pudieron mantenerse en carrera con Hamilton, pues claramente George perdió el motor y no pudo terminar. Luis no pudo ser superado por Alonso, algo que también tiene un mérito tremendo del piloto, pues el nano trató de forzar un error, de hecho lo admitió en la entrevista y no fue capaz. Esas cosas hay que reconocerlas y aplaudirlas, pues el 7 veces campeón del mundo estuvo a un nivel de campeón. Así que sí, el auto mejoró notablemente, pero lo de Luis también fue tremendo, manejando muy bien las gomas en ese duelo estratégico que traía con Alonso y en el cual no se dio. Ya que mencionamos a Alonso, hablemos de Aston Martin. Dieron un paso atrás al ser superados por Mercedes. Creería más bien que las flechas dieron un paso hacia adelante, pero Aston Martin sigue mostrando un gran nivel y no lo veo como un retroceso. 3 podios con Alonso en 3 carreras disputadas es algo fenomenal y un avance enorme respecto al año pasado. Sí, es verdad que las 3 veces se ha tratado de un tercer lugar, pero eso no quiere decir que no sea positivo. Lo que pasa es que en cierta forma ya normalizamos tener al Nano y al Aston Martin en el podio y no dimensionamos lo que esto representa con respecto a lo que era la escudería de Silverstone en 2022 y lo que tenía Alonso con Alpine. La combinación de Aston Martin-Nano es tremenda y puede llegar mucho más lejos con las mejoras que se proyectan para mejorar la velocidad punta, que siendo sinceros es donde ceden enormemente con Red Bull. Sin embargo, hablamos mucho de Alonso y nos olvidamos de Stroll, que en Australia ha terminado cuarto. Lance también está cumpliendo y respondiendo al auto que tiene y eso lo tenemos que aplaudir. No lo podemos dejar pasar de agache por más de que Fernando pues claramente se lleva un poco el protagonismo por sus podios y por su posición en el campeonato de pilotos. Aquí lo importante es que Aston Martin tiene a 2 pilotos que pueden sumar y no depende exclusivamente del Nano, lo cual es fundamental en constructores donde en estos momentos le sacan 9 puntos a Mercedes, que es tercero. Ya sé que deben estar pensando: Valentina, ¿y no vas a hablar del incidente de Alonso con Sainz? Pues precisamente con eso quiero empezar a hablar de Ferrari. ¿Es justa la sanción a Sainz? Este es un tema más complejo de lo que parece, pues ni los comisarios conocen ni entienden en su totalidad del reglamento. Aquí también hay algo de apreciación personal y una reflexión. Empecemos recordando qué fue lo que sucedió. Carlos Sainz venía haciendo un buen trabajo hasta que llegó la tercera largada detenida tras la segunda bandera roja. Allí el madrileño se llevó a Alonso, ocasionando que este se trompeara y perdiera varias posiciones. Sin embargo, la bandera roja volvió a salir y para relanzar la carrera se definió que se largaba como se estaba antes de la salida caótica.
Así las cosas, el asturiano afortunadamente pues no se vio perjudicado por este golpe con Sainz y mantuvo la tercera posición. Ahora bien, las sanciones evalúan el acto y no las consecuencias, y la FIA determinó que Sainz tenía una sanción de 5 segundos, pues lo encontraron culpable del accidente, cosa que es cierta. Sin embargo, hay algo raro y que nos genera un poco de conflicto a todos. Si al final lo sucedido después de la relargada caótica no contó, ¿por qué aplicaron la sanción en la misma carrera? De hecho, la última vuelta bajo safety car fue casi que en exclusiva para poder aplicar la sanción al madrileño, y al estar todos juntos implicó que cayera de la 4ª posición a la 12ª sin puntos. ¿Es esto justo? A mi modo de ver, no. Y ojo, no estoy diciendo que no deban sancionarlo porque tuvo la culpa y en eso estamos claros, pero si lo sucedido en la relargada fue como si no hubiese pasado, ¿por qué no mejor una sanción en la grilla, en la siguiente carrera? No sé, no me termina de cuajar que se le sancionara en la misma carrera por algo que es como si no hubiese pasado, al tomar en cuenta las posiciones desde antes de ese relanzamiento. Además, hay otro detalle no menor y es el tema de la coherencia. Sainz es culpable, claro, pero penalizarlo a él y no investigar a Gasly por lo sucedido con Ocon, no sancionar a Sargent por cómo se llevó a Debris. Creo que tuvimos varios casos con situaciones similares y no se hizo absolutamente nada. Si lo hacen con uno, háganlo con todos. Pero al hablar de Ferrari no nos podemos quedar únicamente con Carlos Sainz, evidentemente, y es que Leclerc ha tenido su peor arranque de temporada con los tifosi. ¿Se está Leclerc cansando de Ferrari? Me sorprendería donde no. El monegasco suma 2 abandonos en 3 carreras, y en Arabia Saudita, donde parecía podía ser un buen fin de semana, la mala fortuna y el error de su ingeniero lo condenaron. 6 puntos en 3 carreras son un balance para el olvido si recordamos que hace un año tenía 71 puntos a estas alturas. Charles es un piloto muy talentoso que tiene todo el potencial para ser campeón del mundo, pero tristemente creo que muchos, y en ese muchos me incluyo, vemos difícil que consiga su objetivo en Ferrari. Llega un punto donde la paciencia se agota y creo que ese se está acercando en el caso del monegasco, que si bien su contrato se vence en 2024, no me sorprendería si tuviera alguna cláusula para poder acabarlo antes en caso de que se le presentara una mejor oportunidad. ¿Cuál podría ser el problema? Es que no hay muchas opciones en el mercado. Aston Martin no va a cambiar su dupla, Red Bull tampoco, y solamente nos quedaría Mercedes con la esperanza apostándole tal vez a un retiro de Lewis Hamilton para poder entrar allí. Cosa que yo personalmente tampoco creo que suceda, así que es un panorama difícil y triste para Leclerc. Y si hablamos de drama, tenemos que hablar de los Alpine y algo que ya comentamos por encima, la colisión entre los franceses. ¿La relación entre Ocon y Gasly irá de mal en peor tras su choque? Muy posiblemente. No hay que ser ciegos para haber previsto desde el primer momento que era una dupla explosiva y no en el buen sentido de la palabra. Son 2 pilotos difíciles de manejar y que darse por favor la primera piedra, quien nunca pensó que podrían estrellarse. En mi caso siempre lo tuve claro que ese día llegaría en algún momento, y Australia fue por imprudencia de Pierre Gasly, que estropeó el carrerón que estaba haciendo, y el de Esteban llevándolo contra el muro. Si bien Alpine subió un video de ambos diciendo que había que mirar hacia adelante, bien sabemos que ese video es una clara orden de equipo. Es como cuando los padres le piden a 2 hermanos que no peleen y sigue sucediendo. Aquí el tema es, ¿se equivocó Szafnauer? No digo que sean malos pilotos, por supuesto que no, pero sí creo que están lejos de ser ese dúo dinámico que Otmar quería que fuera. No son la combinación ideal que tenía en la cabeza, y siento que hay muchas asperezas que necesitan limar con urgencia si quieren pelear por cosas importantes en la media tabla con un auto que parece ir mejorando. Ahora bien, tenemos que hablar también de McLaren. ¿Resucitaron entre las cenizas? Es pronto para afirmarlo. Tuvieron una gran carrera en Australia con Norris y Piastri en los puntos, pero también fue un día lleno de caos donde pudieron aprovechar eso a su favor. Lo que sí es cierto es que el auto luce mucho mejor y que Oscar no ha desentonado, y en esta oportunidad que tuvo consiguió sus primeros puntos. El australiano sigue siendo un novato, es verdad, pero creo que no va a dejar a Lando solo contra el mundo en la tarea de levantar a la escudería de Woki. Hay una buena dupla, poco a poco hay mejoras, y lo que pensábamos sería fijo una temporada para el olvido de McLaren puede irse recomponiendo. Finalmente, quiero que cerremos con una reflexión de la dirección de carrera, y es que si bien tuvieron una carrera bastante retadora, creo que hay una gran pregunta por hacernos. ¿No es hora de acabar con algunos vacíos del reglamento? Y miren, se los digo porque yo, si bien no considero que tuvieron una actuación desastrosa, sí creo que hay temas a revisar. Aquí todos pueden tener una opinión distinta. Hay quienes creen que después de una bandera roja se debe largar en movimiento y no con una largada detenida, se entienda si yo personalmente defiendo las largadas detenidas. Lo que creo es que debe haber una coherencia en el actuar y también una rapidez. No es posible que estemos 30 minutos esperando al final únicamente por una vuelta bajo safety car para poder aplicarle la sanción a Carlos Sainz.
¿Por qué no aplicarla entonces en la siguiente carrera y dejar todo como estaba antes de la bandera roja? ¿Por qué no explorar en el reglamento una normativa que en casos como el de Abu Dhabi 2021, Monza 2022 y Australia 2023 pueda brindarnos un final con espectáculo? Todos nos quedamos con la sensación de un final un poquito agridulce en Albert Park y se debe en cierta forma a esos vacíos que colocan en aprietos a los comisarios a la hora de tomar decisiones. Se necesita coherencia, rapidez y claridad. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha sido una carrera que sí que nos dio tema para hablar antes de lo que serán más de 3 semanas sin Fórmula 1, pues la próxima carrera va a ser hasta Azerbaiyán finalizando abril. Espero que les haya gustado este análisis y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como la chica de la F1, que comenten y leen like y compartan con todos sus amigos que aman la Fórmula 1. Nos vemos muy pronto, chao chao.